Lucas capítulo 15, versículos del 1 hasta el 10. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, será el título de estas dos parábolas que vamos a reflexionar. La tercera ya la dejamos para el domingo, que apunta en la misma temática, pero por amor al tiempo solamente vamos a reflexionar en la parábola de la oveja perdida y la parábola de la moneda perdida. Dice en el versículo 1 en adelante: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo, porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Hasta aquí esta segunda parábola, teniendo en cuenta que la tercera, la parábola del hijo perdido o la parábola del hijo pródigo, también apunta en esta misma línea, y texto clave del Evangelio según Lucas, que es: el Señor vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. Eso será uno de los textos claves de Lucas, y es por eso que en su Evangelio aparecerán parábolas muy interesantes de escarbar, de aplicar en nuestra vida y de reflexionar en ella, que no encontramos en otros evangelios. Pero hoy vamos a reflexionar solamente en la parábola de la oveja perdida y la de la moneda perdida. Vemos que el Señor está respondiendo a, una vez más, la hipocresía del liderazgo de Israel. De algún modo, muchos se sienten molestos de que Jesús, con toda su sabiduría, su excelencia, un gran rabí, aunque no había estudiado con rabí, estaba juntándose con gente pecadora, con gente de mala fama, con recaudadores de impuestos, con personas que eran rechazadas por mucha gente de la sociedad israelita. Y es por eso que Jesús empieza a compartir estas parábolas en pos de ese rechazo, ¿verdad? Es más, sabemos ya solamente con el inicio de estos primeros versículos del 1 al 2 que en efecto Jesús está cumpliendo su propósito. Porque los publicanos y los pecadores se están acercando a Jesús. Y son precisamente ellos, el sector del pueblo despreciado por el otro sector del pueblo, lo que Jesús quería rescatar, sin por supuesto menospreciar a los otros. Pero los otros son los que cumplen ese famoso versículo de que Jesús fue a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Por tanto, vemos también, no solamente esto, sino un principio que ya lo hemos reflexionado en varios estudios bíblicos. Jesús es un ejemplo de conciencia libre. Es una persona capaz de no tener pecado alguno en su vida y, sin embargo, no solamente hablar con pecadores, recaudadores de impuestos, prostitutas, etc., sino que incluso anda con ellos, pasa tiempo con ellos, incluso visita sus casas. Jesús es un ejemplo claro de una conciencia trabajada, de un testimonio evidente, porque es capaz de juntarse con personas de mala fama sin que eso afecte a su vida. Desgraciadamente, muchas veces, al querer acercarnos a otras personas que no conocen a Dios, muchas veces, en vez de evangelizar a esas personas, es una palabra rara, pero se dice así, nos secularizan.
en vez de nosotros traerles luz a su vida, muchas veces su oscuridad nos atrapa. Por otro lado, también es cierto que a menudo hoy en día la iglesia suele ser un lugar, local me refiero, donde a menudo nos reunimos entre nosotros, entre los que más o menos pensamos igual, porque si no nos vamos a otra iglesia o nos vamos a otra denominación. Y rara vez nuestra forma de pensar, nuestra fe, cala en la sociedad. Si así fuese, como ya también hemos reflexionado, seguramente la persecución en España hoy en día sería mucho más fuerte, mucho más evidente de lo que es, como está pasando en otros países. Vemos también que Jesús es capaz de enseñar en medio de la oposición. Él está siendo criticado constantemente y aún así tiene la paciencia como para también dedicarles tiempo a estas personas que le critican. Con estas parábolas sencillas, sin duda podemos reflexionar en varios detalles. La parábola de la oveja perdida nos muestra, ¿verdad?, cómo un hombre tiene 100 ovejas y de repente se pierde una, va por ella, deja momentáneamente las 99 y cuando encuentra la otra, lo celebra con sus amigos y vecinos al llegar a su hogar, entendemos. Y en efecto, en esta ocasión no encontramos ningún tipo de preguntas o de oposición o reacciones que tenga el público que esté escuchando a Jesús, porque automáticamente Lucas nos comparte esa parábola y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente. De algún modo nos enseña distintas enseñanzas que apuntan en líneas generales a aspectos característicos de Lucas, pero que no nos dejan averiguar qué es lo que estaban pensando los oyentes. Por ejemplo, quizá podrían plantearse respuestas tipo: depende, Jesús, ¿cómo se perdió esa oveja? Y si se pierde alguna oveja de las 99 mientras voy a buscar a la que se perdió primero, ¿qué pasaría? ¿No es más útil proteger Jesús a las 99 y olvidar a la que se perdió? Sin duda son respuestas que no aparecen en las Escrituras, que yo las intuyo por cuanto reflejan lo que tienen en el corazón muchos de los fariseos. En vez de atender a los sectores menospreciados en aquella época, como ya lo hemos visto y lo veremos más, las mujeres, los niños, los enfermos, los pecadores, los extranjeros, ellos preferían centrarse en sus tradiciones, en sus normas, y sentirse justificados, santos y mejores en medio de esas estructuras. Por eso, que se pierda una en pos del pueblo no tendría ningún sentido. Es mejor la mayoría. Sin embargo, Dios no funciona con esa matemática. Es una matemática incluso que desgraciadamente algunos podrían aplicarla cuando vemos ese testimonio, ¿verdad?, del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando esos 40 años en el desierto. Sin duda Dios estableció normas muy estrictas para salvaguardar a ese remanente, a ese grupo de personas que debían llegar a la tierra prometida. Y sin embargo, cuando el Señor, por un lado, comparte ese decálogo, donde uno de los mandamientos es no matarás, y sin embargo luego da normas, ¿verdad?, de cuidado, de algún modo respeto social, civil, marital, en medio de ese viaje que hacen todas estas personas que salen de Egipto hacia la tierra prometida, vemos que en algunos momentos los castigos son severos. Y podríamos pensar, es que Dios tiene de algún modo en su mente mantener a la mayoría, y si una minoría se pierde no pasaría nada. Pero es que Dios no funciona así. Incluso muchos líderes políticos se ven en esa tesitura, ¿verdad? Es mejor sacrificar a unos pocos y que los demás sobrevivan. Pero Dios no funciona como un ser humano. Todas las normas que plantea Dios son para el cuidado estricto de todos. E incluso la muerte muchas veces no es más que el juicio que Dios ya ha dado y decretado a través de su palabra. Por tanto, aquí Jesús no tiene ningún problema en afirmar que se pueda dejar a las 99 e ir aunque sea solo por una. Es más, al leer esta simple parábola, leemos que las 99 son dejadas en el desierto, al aire libre, por tanto. Las 99 no estaban en un cerco, ¿verdad?, en una valla cerrada,
y de repente hubo un pequeño agujero y quizá una de las 100 encontró ese agujero y se escapó por ahí y ya está. Dice que el hombre estaba por ahí y dejó a las 99 en el desierto y fue a buscar a la perdida. Vemos desde luego que estas 99 ovejas representan a los fariseos y líderes religiosos de ese tiempo. Y que esta oveja perdida representa a los publicanos, pecadores, mujeres, enfermos, personas despreciadas en aquella época por los líderes. La parábola es claramente una exhortación a los fariseos por su religiosidad, por su forma orgullosa de administrar lo espiritual y su posición ante los demás. Llama sin duda la atención, ¿no?, que las 99 estén, como he dicho antes, en el desierto, porque de algún modo, como ya os he compartido a la hora de afrontar las parábolas, desgraciadamente muchos teólogos, intérpretes, comentaristas y pastores empiezan a usar las parábolas para explicar su forma de concebir la teología. Y las parábolas debemos entender que estaban dichas para un pueblo llano, para un pueblo que no era precisamente teólogos, pensadores, personas con recursos, no había internet, no habían libros en casas, en la mayoría de las casas, y por tanto eran gente sencilla. Cuando Jesús usaba parábolas, lo usaba incluso en un contexto de ganadería, del hogar, como luego veremos con esta mujer. Por tanto, usar este tema de justificar mi teología en base a la parábola, como si la parábola dijese eso, o si Jesús quisiese enseñar eso, como ya lo he comentado, es un grave error. Podríamos pensar, ¿verdad?, que de algún modo esta parábola garantiza algunos aspectos que a veces creemos de nuestra fe. Pero sin embargo, la parábola en su sencillez no solamente nos habla de cómo se perdió y cómo encontró esa persona a la oveja perdida, sino que hay un contexto, una conclusión de alegría, de doxología, ¿verdad? Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida, dijo el hombre. Y Jesús luego ya, después de contar la parábola, dice, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Debemos recordar que el Evangelio según Lucas es muy sensible a los ángeles y a los demonios. Lo vemos desde el principio. Los ángeles son los que anuncian la buena noticia, los que de algún modo por la gracia de Dios participan en la buena noticia y la llegada del reino de Dios. Por otra parte, vemos que Lucas habla constantemente de circunstancias donde Jesús expulsa demonios, donde identifica espíritus malignos. Es por eso que llama la atención, sin duda, cómo esos aspectos de festejar, de alegrarse, de gozarse, son alusiones a lo que también vemos, lo hemos visto en Efesios y podemos ver en Romanos y podemos ver en Hebreos, que los ángeles están expectantes de descubrir, de que se manifiesten los hijos de Dios. Y esto sin duda es un misterio, ¿verdad? Porque sabemos que los ángeles están en la presencia de Dios. Pero de algún modo Romanos, Hebreos y Efesios nos enseñan, entre otros textos, que los ángeles están pendientes, colaborando en la redención de Dios. Y en Lucas ni qué decirlo, ¿verdad? Con tantos textos donde los ángeles intervienen. Por tanto, cuando leemos esta parábola de la oveja perdida, desde luego identificamos que estos vecinos y amigos del hombre que perdió y luego encontró una oveja perdida representa a los ángeles. Cuando leemos la parábola de la moneda perdida, nos damos cuenta de que estas personas a las cuales la mujer les comparte que encontró su moneda perdida, representan a los ángeles que glorifican a Dios por esto. Y también las personas que forman parte del servicio de la casa del Padre en la parábola del Hijo Pródigo, representan a los ángeles en medio de esa fiesta por haber encontrado, por haber hallado al Hijo perdido, al Hijo Pródigo. De algún modo nos muestra ya que los ángeles forman parte de la redención y del plan de Dios.
Pero sin duda en esta pequeña conclusión que hace Jesús de esta primera parábola que estamos analizando, nos damos cuenta de que aunque estas 99 ovejas se identifican con los líderes religiosos y esta única oveja perdida se identifican con los pecadores, esa identificación no es total. Porque dice, probablemente de manera irónica Jesús, de la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios, que por 99 justos que no se extraviaron. Si hace un momento hemos dicho que estas 99 ovejas representan a los líderes religiosos corruptos de Israel en los tiempos de Jesús, decir que estas son las 99 justas o justos que no se extraviaron es un error. De algún modo esta parábola podría decirse, está hablando en el lenguaje, en la narrativa de lo que los fariseos decían de sí mismos. Ellos se consideraban justos delante de Dios. Pero sin embargo nosotros sabemos, Romanos por ejemplo lo dice de manera muy clara, no hay justo ni siquiera uno. Nadie ha cumplido la ley de Dios delante de él. Nadie. Ahora bien, lo que sí nosotros sabemos es que no existen justos, existen justificados, que no es lo mismo. Somos justificados por la gracia y la obra de Cristo. No en nuestra propia justicia, sino en la justicia de Dios. Es por eso que a veces cuando queremos teologizar y elucubrar teorías sobre la teología a la luz de las parábolas, cometemos muchos errores. Desde luego, a menudo debemos identificar generalmente al protagonista con Jesús o con el Padre, pero no siempre es así, o no siempre es en su totalidad. Lo veremos ya no el domingo, sino el siguiente día, probablemente el viernes, cuando hablemos del mayordomo infiel o astuto. Verdaderamente no es un ejemplo total de lo que Jesús quiere hablar, pero sí quiere resaltar un carácter de ese mayordomo, su sagacidad, su astucia, su picardía. Algo que nosotros, pese a no ser personas que vivan en el pecado, debemos emplearlo a la hora de compartir el Evangelio. Ya llegaremos ahí. Vemos también en la moneda ya perdida, que es mucho más sencilla todavía que la parábola de la oveja perdida. En este caso no es una oveja, es una moneda de plata que en un momento dado se pierde y que también representa a los publicanos y pecadores. El regocijo de la mujer era semejante al regocijo, ¿verdad?, que vemos también con el hombre que encuentra la oveja. Vemos a su vez que se sigue incidiendo en ese texto clave de Lucas. Jesús vino a encontrar, a reconciliar, a salvar lo que se habían perdido. Esta otra parábola refuerza la idea de que nos comparte la anterior, de que los ángeles forman parte del plan de Dios, del gozo en el cielo, de la revelación que se está presentando en la historia, y sin duda nos resulta interesante porque sabemos también que los ángeles están en la presencia de Dios. De algún modo podremos reflexionar más adelante, cuando ya lleguemos al culmen del Evangelio, en que los ángeles, al igual que los demonios, al igual que incluso el mismo Satanás, viven de una forma limitada. Ellos no son omnipresentes, ellos no lo saben todo, ellos no son todopoderosos, ellos tienen limitaciones. Y si los ángeles que no han caído, que están en la presencia de Dios, que le obedecen, tienen limitaciones, imaginaos cuántas más limitaciones tienen los ángeles caídos, más conocidos como demonios. Varias cartas del Nuevo Testamento nos muestran, en efecto, como ya os lo he dicho, esa participación, esa expectación de los ángeles. Vamos, por tanto, a pensar en aspectos que podamos aplicar de estas dos parábolas muy sencillas. Desde luego, sobre todo este error se comete con la tercera parábola, que la vamos a dejar para el domingo, la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido. Solemos cometer el error, y lo empieza el error desde el púlpito, ojo,
de que cuando hablamos del hijo pródigo, pensamos a menudo o nos identificamos rápidamente con ese hijo menor, con el que se fue de casa. Y debemos pensar que esta parábola, no solamente la del hijo pródigo, sino las otras dos, están referidas en un contexto del pueblo de Israel. Aquí esa moneda perdida, ese hijo perdido, esa oveja perdida, son los judíos incrédulos por su pecado, pero también por el desprecio del resto de la sociedad. Estos son dos énfasis que debemos tener muy presentes. Ya os lo comenté desde cuando reflexionamos en aquella mujer, ¿verdad?, que va a la presencia de Jesús y parece ser que era una mujer de mala vida, prostituta seguramente, y lleva un perfume caro, un frasco de alabastro seguramente maravilloso y caro también, y luego se postra delante del Señor y muestra todo su arrepentimiento y todo lo que ella de algún modo probablemente ha vivido, lo muestra a través de sus lágrimas, a la vez que su arrepentimiento delante de Dios. Cuando pensamos en esta mujer pecadora o de mala fama, a menudo podemos enfatizar en que qué mala es ella, qué pecadora, qué infiel, etc. Pero debemos de tener la sensibilidad de saber que esa mujer se ha dado a la prostitución porque en ese tiempo las mujeres no podían trabajar. Se les impedía trabajar. Dependían de los hombres para subsistir. Y si una mujer no tenía hijos, su padre ya había fallecido y no había podido casarse, no se ha casado, pues estaba prácticamente condenada a morir de hambre, a mendigar o a cometer pecados de muchas formas, robando, asesinando, prostituyéndose, lo que sea que le otorgue algo de dinero para subsistir. Y esta idea debemos tenerla clara a la hora de tratar estos temas. Porque podemos pensar qué malo fue ese hijo que le pidió la herencia a su padre, siendo eso un insulto para su padre, y encima lo malgastó. O podemos pensar en esa oveja que se perdió, o esa moneda que se extravió. Pero debemos entender que todos estos publicanos, pecadores, enfermos, gente despreciada por buena parte del pueblo, por supuesto son culpables de su condición, pero a la vez son víctimas. Son víctimas de una sociedad que le ha dado la espalda. Por tanto, al pensar estas cosas, en efecto, primero debemos de repetirlas y rumiarlas en nuestra vida, porque si no, podemos volver a cometer los mismos errores. En el sentido de interpretación del texto, el texto está dirigido a Israel. Y la moneda perdida, la oveja perdida y el hijo perdido son la parte despreciada de Israel. No son los gentiles necesariamente. Estamos hablando dentro de Israel. Sin embargo, a la hora de aplicarlo a nuestra vida, es cierto que nosotros, como gentiles, somos también esa parte perdida que no ha tenido una relación con Dios. Por tanto, sabiendo a su vez lo que ya hemos reflexionado varias veces, de que el Señor no tiene dos rebaños, el Señor no tiene dos pueblos, no tiene dos ejércitos, solamente tiene uno. En un tiempo se llamó Israel, hoy se llama la Iglesia. Y desgraciadamente hoy en día en la Iglesia puede pasar, y de hecho está pasando, que mucha gente se está perdiendo, no solamente por su maldad, no solamente por su enfriamiento, su apatía espiritual, por no haber encontrado el sentido de la vida que Dios nos da, sino que muchas veces se apartan, se pierden, por culpa de la otra parte de la iglesia. Muchas iglesias hoy en día se están dividiendo, que hasta incluso hay estudios de que estamos creciendo como evangélicos, no por plantación de iglesias, no por apertura de nuevos puntos de misión, sino por división. Estamos creciendo por división de iglesias, por discusión entre hermanos. Y esto es muy triste, ¿verdad?
Recientemente os he compartido un caso para que oremos por ello. Pero seguro que si estuviese más atento a hermanos y noticias que encuentro por ahí, seguramente habría muchos más casos que os podría compartir de divisiones, de gente enfrentada, de malos contactos entre ellos, etc. Por tanto, nosotros debemos pensar en ello, hermanos. Es decir, es fácil ver que los fariseos y los líderes religiosos eran los 99, que los publicanos y los otros pecadores judíos del pueblo de Israel era esa oveja que se perdió, esa moneda. Pero la pregunta es, ¿qué somos ahora nosotros? ¿Formamos parte de las 99? ¿Formamos parte de aquella que se perdió? Quizás somos aquella que se perdió y ahora formamos parte de las 99. Quizá la parábola que más nos toca, porque no estamos hablando de animales ni de monedas, sino de personas, es la parábola del hijo pródigo, por supuesto, que es la que vamos a reflexionar el domingo y que tiene muchísimos más detalles que escarbar que estas dos parábolas más sencillas. Quizá en algún momento hemos sido el hermano menor, pero quizá ahora mismo estamos siendo el hermano mayor. Por supuesto, también está la gente hipersensible, ¿verdad? La gente que de algún modo rápidamente coge excusas de el pastor dijo aquello y me molestó, o aquel hermano hizo esto y no me gustó, o quizá en esta iglesia se hizo aquello y no estoy de acuerdo totalmente. Y al final usan esas excusas para no identificarse ni comprometerse con ninguna iglesia. Es fácil echar galones fuera, pero también es fácil decir yo no tengo la culpa. Por supuesto, hay personas que pueden cometer errores, pero nosotros debemos analizar cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque, como he dicho, hoy en día no es Israel y la iglesia. Israel y la iglesia es lo mismo. Al fin y al cabo, el pueblo de Dios, el reino de Dios, son aquellos que han tenido fe en él. La fe de Abraham. Y Abraham, por supuesto, existió antes que Israel. Y esa fe es una fe de fidelidad, es una fe de relación, de compromiso, de temor, también de confianza. No es esa fe de, sí, Dios existe, yo sé que Dios está ahí, yo sé que Dios me cuida, pero luego sigo a mi manera. Porque ese tipo de fe o de creencia es una creencia similar a la que tienen los ángeles caídos. Y lo leemos en Santiago, ¿verdad? La epístola a Santiago. Los demonios también creen y tiemblan. Qué triste ver que hay personas que tienen una fe similar a la de los demonios. Sí, Dios está ahí, pero yo voy a vivir mi vida a mi manera. Es más, si lo pensamos, es una fe, incluso, fe entre comillas, inferior a la de los demonios, porque al menos los demonios tiemblan. En cambio, las personas que dicen, sí, yo sé que hay un Dios que existe, que alguien ha hecho todo esto, todas estas cosas, pero luego viven a su manera, como si fuesen sus propios dioses, significa que no tienen temor de Dios. Nosotros debemos pensar en estas sensibilidades, porque a menudo podemos caer en ellas. ¿Qué podemos hacer? Es una pregunta que debe aparecer en nuestro corazón al leer estas parábolas de aquellas personas que se han perdido. Lo compartí también en algún momento con algunos de vosotros. Es fácil ir al campo y recoger, pero si las herramientas que uso, si la carretilla o la furgoneta o lo que sea que emplee para guardar lo que sea, patatas, uvas, aceitunas, tiene un agujero, ¿de qué vale que me afane en llenar la carretilla si por ese agujero se cae todo? Por supuesto, debemos ir y compartir el amor de Dios, el perdón de Dios, las exigencias de Dios.
Pero primero estamos aquí, reflexionando en todo aquello que el Señor quiere que reflexionemos. Porque de esa forma saldremos afuera con una carretilla preparada para recoger el fruto que Dios dispone en el campo. Debemos estar pendientes, hermanos, de no solamente ganar más personas para Cristo, como una expresión que usamos nosotros los evangélicos, sino también en que aquellas personas que aparentemente ya están aquí no se pierdan. Pero sabiendo que hay gente que se puede perder, que se puede ir, porque como dice Primera de Juan, si se fueron de nosotros es porque no eran de nosotros. Nuestro compromiso llega hasta un punto. Si no, se convierte en paternalismo, en una relación tóxica, en una dependencia. Sí, nosotros en determinados momentos debemos acompañar, aconsejar, saludar, abrazar, escribir, llamar, visitar. Pero también debemos dejar que cada persona entienda cuál es su compromiso delante de Dios, cuál es su compromiso con sus hermanos, cuál es su compromiso con la iglesia, cuál es el compromiso en la sociedad. Que es un tema que reflexionaremos bastante también este domingo, porque hablaremos de las relaciones guiadas por el Espíritu Santo entre los padres y los hijos, y entre los esclavos y los amos. Y rápidamente nos vamos a preguntar, ¿por qué el apóstol Pablo no abolió la esclavitud? ¿Por qué no levantó un movimiento para abolir la esclavitud? ¿O Jesús? ¿O por qué no lucharon con el sistema quizá corrupto que existía en ese tiempo? Político, patriarcal. Tantas cosas que podemos analizar de los tiempos de Jesús y del apóstol Pablo. ¿Por qué no se ocuparon de crear movimientos, de profundizar en la moral y plantear una correcta ética en la sociedad de ese tiempo? Nos daremos cuenta de que, por supuesto, tanto el apóstol Pablo y sobre todo Jesús van a tener detalles, van a tener sensibilidades con los pobres, los enfermos, las mujeres, por saber que están despreciados por la sociedad, que son la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido de estas parábolas. Pero Jesús y el apóstol Pablo y todo aquel que tiene el Espíritu de Dios sabrá que a donde debemos apuntar es al corazón del ser humano. Porque verdaderamente si discutimos sobre la moral con gente que tiene el corazón endurecido, de piedra, no vamos a llegar a ninguna conclusión. Eso quiere decir que debemos dejar a un lado estos temas importantes, que como seres civiles, sociales y políticos que somos, ¿debemos dejarlo de lado? Por supuesto que no. Pero primero atendiendo al reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Lo demás se va tratando a su debido tiempo. Y qué tristeza me da saber que no solamente el cristianismo perdió gran parte de su identidad al convertirse en una religión oficial del Imperio Romano, sino que desgraciadamente muchos cristianos perdieron el norte y empezaron a hablar de temas que son importantes, pero que no es lo más importante. Lo más importante es nuestra relación con Jesús. A partir de ahí, construiremos relaciones guiadas por el Espíritu de Jesús en medio de nuestro hogar, de nuestra vida, de la familia, en el trabajo y en cualquier contexto en el que nos movamos. Pues sí, es fácil querer aplicar también esta oveja perdida y esta moneda perdida a aquellos que sufren apatía espiritual, aquellos que se apartan, que se enfrían, que no encuentran el sentido a su vida como creyentes. Pero también debemos recordar que por querer salvar a aquellos que se han perdido,
nosotros también nos podemos perder. Así que el que se crea que esté firme, mire que no caiga. Estemos pendientes también de nosotros. Qué bueno saber que Dios, por ser Dios, no puede perder nada. Que Él no puede perder absolutamente nada. Que Él venció en la cruz. Pero no podemos tentar esa verdad y decir, voy a vivir a mi manera entonces, porque mi salvación está garantizada en Jesucristo. Eso es una mentira, hermanos. Si tu salvación está garantizada en Jesús, no irás jactándote por ahí de eso, porque eso es precisamente lo que hicieron los fariseos. Creyeron que estaban justos delante de Dios. Pero, como he dicho antes, justo no hay ni uno. Estamos justificados por Jesús. Por tanto, aunque sepamos que como creyentes tenemos la salvación garantizada en el Señor, vivamos cada día como si aparentemente dependiese de nosotros. Porque el Señor quiere que nos esforcemos en nuestra vida diaria. Ese es el sentido de nuestra vida. Trabajar, servir y relacionarnos con Dios constantemente. El mayor regalo que tuvo el hijo mayor no era ese supuesto becerro que se sacrificó cuando vino el hijo menor. Él quería algo así, aunque sea un cabrito, para celebrarlo con sus amigos. Pero él no sabía que lo que más tenía, lo que más valía, no eran los bienes y la herencia de su padre. Era poder comer con su padre cada día. Reflexionemos en ello, hermanos, y lo haremos también este domingo. Que el Señor nos guarde y nos guíe. Amén.